El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación e Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En la dirección del programa los acompañan Marco Tulio Peña Trujillo y quien dinamiza la emisión del día de hoy, Lady Marcela Bravo Osorio, profesores del Departamento de Biología. En esta emisión estaremos conversando con Patricia Medina Melgarejo y Jaime Martínez Luna desde México, a propósito de las relaciones cultura-naturaleza como una unidad ontológica que proyecta la posibilidad de reflexionar desde nuestro lugar como especie humana, comprendiéndonos como parte del tejido de la vida. Un saludo fraterno para la audiencia que nos acompaña en esta nuestra emisión número 205 y por supuesto una cordial bienvenida para nuestra invitada, hermana, colega, maestra, Patricia. Un saludito, Patricia, para la audiencia. Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos en una compartencia en México, en el movimiento social, en Oaxaca, que es una provincia de nuestro país. Llamamos compartencia a la presencia y al estar tejiendo juntos la palabra y lo que nos ocurre, el sentir pensar. Desde ahí y desde la experiencia de esta hermosa tierra mexicana, les mandamos un gran saludo corazonando con ustedes. Yo me ha tocado la fortuna de ser profesora, docente, investigadora, formadora de docentes de nuestra hermana institución, porque yo laboro en la Universidad Pedagógica Nacional de México, en la unidad Ajusco. Entonces somos instituciones hermanas con objetivos y compartencias y caminar juntas como instituciones. Agradezco mucho a la maestra Marcela, al Departamento de Enseñanza de la Biología, a los programas que están hermanados en esta búsqueda. Dentro de mis fortunas ha sido trabajar como docente con hermanos y hermanas indígenas de mi país. Comentaremos más adelante algunas experiencias importantes. Muchas gracias, querida Patricia. Así es, estamos en instituciones hermanas y nos hermana también, como tú lo mencionas, esa compartencia, ese sentir pensar a propósito de la formación de maestros para un planeta que amerita y demanda nuestro cuidado. Por supuesto, también le enviamos un saludo fraterno a Jaime Martínez Luna, quien nos ha dejado también sus aportes para esta mesa de trabajo. A continuación, vamos a ir a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Como es costumbre en Causai, para ir sintonizándonos en nuestra misión del día de hoy, Patricia nos va a compartir su evocación, en donde ella nos va a contextualizar por qué somos naturaleza y ancestralidad contemporánea, el cual pues es justamente el nombre de esta emisión, y pues desde allí nos va a incentivar esos diálogos o esas conexiones y compartencias con esa posibilidad de conectarnos con lo que ella denomina las ciencias otras. Querida Patricia, te escuchamos. Gracias, querida Marcela. Miren, en estas andanzas precisamente hemos ido trabajando la idea de descolonizar
la formación de docentes, descolonizando la pedagogía y descolonizando como reto, colocándonos en una manera contemporánea. ¿Por qué hablo de lo contemporáneo? Porque cuando hablamos de ancestralidad y conocimientos y saberes ancestrales, siempre los colocamos como en el pasado, como una herencia, y sí que se transmitió de generación en generación, cierto, se ha transmitido de generación en generación, que tienen otros métodos de construcción del conocimiento y de transmisión del conocimiento, como son los mitos, la oralidad, la historia oral, la narrativa, pero hay una práctica que es el hacer haciendo, el estar haciendo. Pero inmediatamente colocamos como tradiciones y costumbres, ¿sí? Y no les damos, y diría Boaventura, en esa lógica de, por un lado, de la cultura planteada como monocultura, ¿no?, que tiene el saber, que lo ha instaurado, y que además determina lo que es conocimiento y lo que no es. Entonces se queda como conocimientos tradicionales fuera de lo contemporáneo. Mientras que estamos diciendo que son conocimientos forjados en esta relación con el mundo, con la vida, comunalmente, y en el cuidado de la vida, que ese es otro elemento muy importante. Porque estamos viendo que el modelo civilizatorio que se ha planteado está destruyendo la vida. Entonces, somos una opción civilizatoria. Si van viendo, estamos hablando de que no somos el pasado, sino somos las voces que han recorrido ese pasado y que en el presente somos una opción civilizatoria que cuidamos la vida, que la procuramos, que estamos al servicio de la vida misma. Entonces, ¿por qué hablar de ancestralidades contemporáneas? Porque también en este despojo, en esta subalternización que han hecho de nuestros conocimientos, pero que bien los utilizan para la mercancía y la explotación, esa es la otra, ¿no?, que estamos frente a un extractivismo, nos debemos de colocar en ese lugar de horizontalidad para poder dialogar con la ciencia desde la matriz moderno-colonial, porque ha producido ciertos saberes, ciertos conocimientos, pero también ciertas cosmovisiones. Nosotros, desde esta ancestralidad que en este momento está presente, ¿no?, hemos también construido cosmovisiones y formas de ordenamiento de esta realidad. Entonces, ambos tenemos cosmovisiones, porque también la idea de cosmovisión está como subsumida a tradición, a pueblos indígenas, afro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cosmovisiones y ellos tienen ciencia. No, necesitamos generar esa igualdad discursiva, porque no existe, la tenemos que construir, y creo que esa es una labor de nuestras universidades, ¿no? Sí, claro que sí. Poder hacer esa mediación y ese diálogo, y además traducirlo en procesos de formación de docentes. Imagínense el reto que implica hablar de ancestralidad contemporánea. Hay otro elemento también central, que imagínense, ante el acoso, ante la denigración, ante el abuso, bueno, estos saberes ancestrales han sido resguardados y siguen siendo practicados, pero también han sido golpeados por esta modernidad y este despojo. Entonces tenemos varios elementos ahí que son consignas descolonizadoras. La restitución de esos saberes. De acuerdo, Patricia. Reconstrucción de esos saberes. Sí, de acuerdo contigo. Discúlpame que te haya interrumpido.
resaltar este asunto que mencionas sobre el horizonte de sentido que tiene para la formación de maestros, poder repensarnos esas relaciones y entender, como tú bien lo dices, que la diversidad cultural no se reduce a hablar de indígenas, campesinos, afros, sino que todos somos diversidad y que todos entonces, por tanto, también tenemos esas distintas miradas sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre la cultura. Y pues creo que eso será tema de conversación para nuestra sección Provocaciones. Entonces le invitamos a la audiencia a que sigan aquí conectados para dejarse provocar con los debates que vamos a plantear en esta mesa de trabajo. A continuación viene entonces nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. ¿Por qué es necesario ir más allá de esas relaciones coloniales que subalternizan a la naturaleza, a lo femenino, que subalternizan a los niños, a las niñas, y que finalmente pues todo eso deviene en una exclusión y en un proceso de racismo epistémico, cultural, que permite, pues no sé, o que termina más bien excluyendo a todas las comunidades que no tenemos ciertos privilegios? Entonces, pues Patti, cuéntanos esas apuestas y esa reflexión profunda desde tu trabajo y desde tu vida ahí en ese proceso de formación de maestros y, por supuesto, de compartencias con las comunidades ancestrales. Gracias, querida Marcela. Bueno, iniciaría retomando lo que estamos discutiendo con la palabra humanidad, porque luego todo el tiempo, si bien está implicado una lucha de clases, una lucha colonial, una explotación, ¿no? Pero está en riesgo la vida de todes, no del planeta. Entonces, imagínense qué hermoso. Humanidad, su base etimológica es humus, y humus es tierra. Entonces, somos hijos e hijas e hijes de la tierra. Esa belleza, ¿no? Y los que nos dedicamos a la pedagogía, a la formación de docentes, es un llamado impresionante, porque si algo hace la pedagogía es la formación de la humanidad, la humanización. ¿Sí? Entonces, esto que estamos discutiendo, por favor, y ya lo profundizará el maestro Jaime Martínez Luna, en este sentido, por ejemplo, la respiración, ¿no? O sea, todos respiramos. Y puedes tener la ideología, la creencia, la religión, lo que tú gustes, pero compartimos el humus de la respiración. También, nada más como paréntesis, cómo segregamos la idea de humilde, ¿no? En lugar de un valor, de una práctica, y viene también de humus. Humilde viene de humus, tierra, ¿no? Entonces, desde esa relación, somos naturaleza. No es que la naturaleza esté afuera, y ahí tendríamos que dar una discusión interesante, académica, y que es también social y política, si el medio ambiente es lo que nos rodea. Por eso vemos a la naturaleza y no nos creemos naturaleza, ¿no? Y frente a esa relación, el cuidado del medio ambiente, pues es el cuidado de la vida que está en mí, porque yo soy naturaleza, ¿no? Y el maestro Abadio Green, otro excelente filósofo, pedagogo colombiano, indígena, nos llama a decir, cada órgano, ¿no?, de mi cuerpo somos una comunidad de vida. Completamente. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo trabajamos? Y nos podemos meter a la discusión de los chomps y los elementos que constituyen el cuerpo humano, sí,
y todos son naturaleza. Entonces, esta escisión también yo apuesto a que hay historias paralelas y prácticas paralelas de la ciencia, desde lo ancestral, también vinculado no solamente a esta herencia cultural, sino a estos profundos vínculos con la Madre Tierra. Entonces, desde esos vínculos con la Madre Tierra, y también lo dice el maestro Abadín, todos nacimos de un útero, seamos japoneses, africanos, colombianos, mexicanos. Es una historia del útero como primer territorio. Entonces, la Madre Tierra como ese útero, ¿sí?, que nos da vida, es una relación que nosotros dependemos de ella. Ella no depende de nosotros, o en este momento estamos destruyéndola. Entonces, frente a esas relaciones, hemos trabajado elementos que le llamamos bioepistemologías, ontobioepistemologías, porque ya son relaciones de los seres, ¿no? Entonces, si algo ocurre en el conocimiento ancestral de la base de nuestros pueblos, es que sus cosmovivencias, vean qué bonito, cosmovisión, cosmovivencia, ¿sí? O sea, no es nada más ese ordenamiento del mundo, yo pienso, sino que lo experimento y lo hago como una forma de experiencia, tiene que ver con una idea de cosmoconvivencia. Y nosotros, desde los pueblos que nos han llamado originarios, nosotros tenemos cosmovivencias y cosmoconvivencias con otros mundos. Porque el cerro, por ejemplo, es un ser vivo, ¿no? Y esa sí es una diferencia epistémica fundamental a la cosmovisión moderno-colonial, ¿no?, y a su cosmovivencia, que es los desechos naturales, donde los ocultamos, tiramos plásticos, ¿no? Esa es una cosmovivencia, porque también no tienen una cosmoconvivencia. Por eso, desde nuestras ontologías, por eso ya no se hace un problema solamente epistémico, sino de ontologías. Y eso tiene que ser discutido en la formación de docentes. Tiene que ser repensado y compartido, porque no es ideología, es de veras conocimiento científico, pero que está articulando y discutiendo y reconociendo los caminos necesarios para la comprensión del mundo y de los múltiples mundos, ¿no? Entonces, estas relaciones me parecen fundamentales desde, por ejemplo, las infancias. Las infancias son las que están, ¿no?, marcándonos estas diferencias epistémicas, ¿no? Y nosotros desde nuestras pedagogías no humanizantes o desde qué cosmovisión estamos educando, ¿no? Completamente de acuerdo, querida Patti, gracias por esa provocación tan profunda. Además, a reconocer que estas son las biopedagogías o las pedagogías de la Madre Tierra, en donde pues realmente esa propuesta de formación es lo que tú dijiste, ¿no? Humanizarnos. Qué bello regalo nos has dejado hoy en Provocaciones. Estamos aquí supremamente conectadas y conectados con este propósito en la formación de maestros, además para un planeta que es diverso por naturaleza, en donde hay múltiples formas de expresión de la vida, y desde esas múltiples formas, pues también, como nos acabas de hacer la invitación, múltiples formas de construir conocimientos, no saberes, no cositas folclore, no expresiones culturales, sino que son una profunda expresión más bien del conocimiento del mundo. Bueno, entonces en este momento nos vamos a ir para nuestra sección Tejiéndonos.
Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa Tejiéndonos, en donde vamos a escuchar a nuestro invitado súper especial Jaime Martínez Luna, quien desde la Sierra Norte del estado de Oaxaca en México nos invita a reflexionar a propósito del derecho a respirar que tenemos todos los seres de este planeta y a recordar que nosotros provenimos de la Tierra. En primer lugar, debemos tener muy claro que todos los seres vivos que habitamos en este planeta respiramos el mundo que creamos entre todos, es decir, el oxígeno, el aire que nos mantiene en vida a todos, es algo que generamos todos en conjunto. Por lo mismo, cada una de las especies que habitamos el planeta contribuimos a la existencia de todos. La respiración en este sentido es el elemento concreto, incluso positivo, que nos une para hacer la vida cotidiana. La respiración no la ha tomado en cuenta la ciencia. ¿Por qué? Porque los científicos se han considerado el centro o el poder del planeta. O, en otras palabras, la especie humana se ha adueñado del planeta. Esto lo exponemos, lo expresa, lo dictamina el raciocinio occidental originado en Europa. Una visión que toma como punto de referencia solamente a los sentidos. Es decir, la respiración no la toma en cuenta. Por lo tanto, la ciencia que existe en el poder no parte de comprenderse parte del planeta. Se entiende, se comprende ella misma como dueña o como centro del planeta. Esto revela la profundidad de su ignorancia al no concebir que la especie humana respira igual que la vegetación, igual que la fauna. Qué hermosa manera de tejernos en Causay el día de hoy. Con ese sentipensar y corazonar de este querido maestro también, que aunque no lo conozco en persona, pues a través de su palabra creo que me ha hecho reflexionar profundamente y reafirmar que este ejercicio que hacemos de formación de maestros en perspectiva de la diversidad cultural y digamos en procura del cuidado de la vida tiene completamente vigencia, no solo aquí en Colombia, sino en muchos escenarios de este planeta. Querida Patricia, yo no sé, me quedo hasta, se me conmueven así como todas mis aguas de escuchar esa profundidad y de recordar que como él dice, todos respiramos así como el sol. Decía mi mamá que el sol no mezquina a nadie, ¿no? Que el sol es para ricos y pobres, para los que estamos arriba y los que estamos abajo. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú para seguir apretando este tejido del cuidado de la vida desde esa reflexión tan bella que nos han propuesto para el día de hoy? Sí, gracias, Marce. Pues primero agradecerle al maestro Jaime Martínez Luna su existencia misma. ¿Por qué? Porque es un pensador, un filósofo que hace la vida y siempre nos acompaña en la compartencia.
es antropólogo, es músico, y en este caminar de difundir una concepción central que es la comunalidad, ¿sí?, que tiene que ver con la cosmovivencia, con el mundo, esta comunalidad lo ha llevado hasta lograr hacer la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y él fue el fundador, el creador, junto con los compañeros que han trabajado y compañeras, y en este momento es ex-rector, porque fue el primer rector de esta universidad. O sea, y ha tejido en todo Oaxaca esta red de universidad comunal, ¿no? Desde ese camino, lo que nos está cuestionando es la mirada antropocéntrica de la ciencia, que otra vez también se ha caído como en ideología. Es que es antropocéntrico, sí. Yo miro la naturaleza externamente, ¿no?, porque está externa a mí, y además, desde mi punto de vista de un humano sin humus, ¿no?, imagínense qué grave, lo que hago es planificar, distribuir, extraer, conocer para controlar, ¿no?, conocer para explotar, porque, y viene otro elemento fundamental que tenemos que discutir en el pensamiento científico e ir construyendo otros caminos y que ya existen de este pensar otro de la ciencia, la relación sujeto-objeto, que otra vez nos coloca, ¿no?, en esa idea de que el objeto es la naturaleza y yo soy el sujeto, ¿no?, que domino y controlo al objeto. Y nos ocurre hasta en cosas mínimas como decir investigación cualitativa para la formación de docentes. Y tomo a los niños como objeto. No, por favor. ¿Sí? Y tenemos que decirle a los profesores y profesoras en formación, los niños no son objeto, son sujetos. Pero imagínense un árbol, es un objeto, ¿no?, que puedo utilizar, que puedo dañar, que puedo cortar, que puedo sangrar. No creo que su savia es su propia sangre, ¿no? No tengo una relación sujeto-sujeto, ¿no? Ese trabajo, ¿no?, ¿cómo lo hacemos? Y de ahí que tenemos desde el campo pedagógico que discutirnos este derecho a respirar, este derecho a lo sensible, pero invirtiendo las relaciones y siendo sujetos con sujetos en esos mundos posibles. Y de ahí vendría también otras vertientes como el poshumanismo, la idea de interespecies, pero también la sabiduría que nos enseñan ancestralmente por qué tengo que aprender de la abeja, que son tesis que ustedes han dirigido desde la Universidad Pedagógica en Bogotá, bellísimas, y cómo empezar a trabajar otras pedagogías cuando hemos aprendido a dialogar y a ser humildes, ¿no?, y ser un sujeto más en esa relación, donde la araña me enseña, donde el pájaro, tú lo sabes bien en tus prácticas tan hermosas, te abres al aprendizaje, y esa razón indolente hay que romperla. Por Boaventura da una opción que es ecología de saberes. Nosotros podríamos ir planteando y reuniendo otras relaciones y también pensar en esta restitución que implica un cuidado muy importante de esos conocimientos, pero también comprender que han sido objetos de procesos coloniales y de extractivismo, o para mantenerlos se hacen negociaciones en los conceptos, ¿sí? Uh-huh. Pero estamos hablando de otras relaciones, ¿no? Sí, querida Patti, ahí tú me haces sentir muchas cosas, ¿no? Lo primero, como la necesidad también, que tú ya lo vienes diciendo de alguna manera,
y es de ir más allá de las disciplinas, ¿no? Porque también pensamos que el conocimiento se reduce a decir biología, física, matemáticas, humanidades, ciencias sociales, sí, lo que sea, y no se reconoce la importancia de esa voz en plural, que también desde los conocimientos, digamos, occidentalizados puede ser diversa, porque no existe una sola vertiente del conocimiento, son también en plural, pero pues nacemos y crecemos y nos formamos en esas ideas de que hay solo una forma de ser, una de pensar, una de decir las cosas. Por otro lado, cuando mencionas esa reflexión en cuanto a la relación conocimiento y aprendizaje, también pues digamos de reconocer que existen diversas formas del lenguaje y diversas formas de escritura, porque también allí nuevamente volvemos a reducir a que solo la escritura alfabética es la dominante y es la que sirve para transmitir conocimientos o para expresar los conocimientos construidos frente a cualquier tema, y se nos olvidan los paisajes sonoros, se nos olvidan los lenguajes de las aves, del agua, bueno, infinidad de lenguajes, incluso de nuestro propio cuerpo, que también a veces lo callamos y no le permitimos que el mismo cuerpo pueda hablar y expresarse desde las diversidades de los cuerpos que también somos. Y el último elemento ahí también para aportar en la reflexión tiene que ver con comprender eso que nosotros, por ejemplo, desde el grupo de investigación denominamos pedagogías para el cuidado de la vida, y que son las pedagogías que, digamos, beben y se articulan con una comprensión profunda de por qué todos tenemos derecho a existir y derecho a vivir. Porque sobre todo, digamos, en un país con una historia tan violenta como el nuestro, prácticamente que nuestra generación, mi generación o muchas generaciones hemos crecido sufriendo y sintiendo que solo ciertos seres humanos tienen derecho a vivir y los otros no tenemos derecho. Incluso sin reconocer que también el aire, como dice una investigadora colombiana, Astrid Ulloa, ella lo propone, oiga, es que también el aire tiene derecho a vivir. El aire tiene derecho a su territorialidad, a su espacialidad, y es pues un mensaje que retransmite ella desde las voces de esas mujeres del pueblo indígena Guayú, al norte de Colombia, donde están luchando con las empresas eólicas, que están montando parques eólicos para generar energías sostenibles, energías verdes, en donde de nuevo son las garras del capitalismo desangrando los territorios vivos de la madre tierra, y que nos colocan además en un lugar de es que ellos son los que no quieren el desarrollo, son los que no quieren el progreso, son, por decirlo de una manera cotidiana, la piedra en el zapato para que las economías de los países, como nos denominan a nosotros en vías de desarrollo subdesarrollados, logren llegar al punto donde se quiere. Entonces, como que pongo esa palabra ahí para que tú pues también puedas como conectar con ello y nos des tú esa reflexión también y esa invitación que cerraría esta sección de Tejiéndonos, y que es una provocación también para que sigamos conectados en los próximos programas y pues en los trabajos en común que estamos trabajando, que incluye también esas compartencias desde desde las experiencias de cada territorio, tanto en México como en Colombia, que es lo que estamos avanzando el día de hoy. Gracias, Marce. Pues este llamado a cambiar, solamente deberás girar unos grados y mirar, ¿no? Y conocer, volver a conocer que nosotros respiramos gracias a la Madre Tierra. La Madre Tierra no respira por nosotros, o sea, y desde ahí la humildad del humus como humanidad que venimos de esa tierra, ¿no? Tener, ¿no?, esa posibilidad de agradecerle, y que estamos no solamente el cuidado de la vida, sino el sostenimiento y posibilidad de reproducción de la vida. En esos niveles estamos. Entonces, seguir pensándonos en esa prepotencia, que es el llamado que hace el maestro Jaime Martínez Luna, ¿sí?, nos da a decir no tenemos, que es otra reflexión que ojalá en otro momento, o la gente que quiera escuchar completo el aporte del profesor, plantea, no tenemos derechos sobre la tierra, sino tenemos obligaciones
porque es la dadora de vida. Pero de ahí hay un ritual que compartimos todos los pueblos, ¿no? Ligados a la ancestralidad, pero como vínculo fundamental, ¿no? Con la Madre Tierra, que es cuando el cordón umbilical se seca de los bebés, se entierra. Y esa para nosotros es nuestra obligación a Madre Tierra. Estamos ligados, ligadas, ligades, y esa es nuestra capacidad de existencia. Completamente de acuerdo, querida Patti. Muchísimas gracias por hacernos ese llamado también a recordar el ombligo. Agradecemos la sintonía de la audiencia de Causay, Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, en especial el liderazgo del Semillero de Investigación y Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Al igual, pues querida Patricia, agradecerte por haber aceptado esta invitación que hemos hecho a esta mesa de trabajo y pues dejar enganchada la sintonía y a la audiencia de Causay, porque próximamente estaremos desarrollando muchos otros programas donde vamos a profundizar justamente en estas perspectivas de las bioepistemologías, biopedagogías, pedagogías para el cuidado de la vida, ciencias otras y muchos otros elementos que van a enriquecer la práctica. Así que, querida Patricia, escuchamos tu saludo de despedida. Muchas gracias, realmente muchas gracias desde el corazón y en la compartencia. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Así es, claro que sí. En este mundo diverso. Uh-huh. Y todos tenemos una parte de conocimiento ancestral, porque somos humus de humanidad. Gracias, querida Patricia, por ese mensaje tan hermoso. Le agradecemos de igual manera a nuestro equipo de producción del programa, en la dirección al profesor Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora a Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones a Laura Chávez y en el máster a nuestro querido Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causay, Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook Causay, Conversando la Vida, y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.